Queridos hermanos, Dios les bendiga. Sean bienvenidos a la Iglesia en Estudio, un repaso de la escuela sabática, un programa diseñado y hecho pensando en usted. Amén. Hecho por el Ministerio del Evangelio Eterno. Para esta semana vamos a estar viendo arraigados y creciendo en Cristo, ¿no, pastor? Arraigados que está enraizado, ¿no? Y hay que crecer ahora en Cristo. Pastor, hace mucho tuvimos un estudio y alguien nos ilustró la palabra con unas palmas que se encuentran allá por el Medio Oriente. Ok. Son palmas que solamente se encuentran en el desierto. Pero dice que esas palmas echan raíces pero tan profundas y que se pueden extender kilómetros y kilómetros de la raíz buscando agua. Buscando agua. Hacia abajo y hacia los lados. Wow. Y por eso uno se preguntará, ¿cómo es que hay un árbol que puede sostenerse en el desierto? Con tanta calor, ¿no? Y la intemperie. Porque dice que con una sola raíz que encuentre un poco de agua, con eso subsiste. Sí, subsiste. Y es muy interesante porque también el cristiano, una vez que sea sembrado, arraigado, ahora tiene que crecer en Cristo. Por eso siempre tenemos que estar arraigados y plantados en el Señor. Sí, claro. Ahora, muy interesante, porque si lo tomamos como un ejemplo, la palma, vamos a poner el ejemplo de la palma, ¿no? Porque vienen ¿cómo se dice aquí? Las tempestades en el desierto, ¿verdad? Vienen las fuertes olas de viento, de tormentas de arena, y subsiste la intemperie, viene el frío en el invierno y el calor en el verano, y ahí está firme, parado. Así es lo mismo para el cristiano. Cuando se ha sembrado, sus raíces tienen que ir profundamente arraigadas con Cristo. ¿Por qué? Para que cuando venga la prueba, vienen las tormentas, ¿verdad? Los tiempos de angustia que pasa cualquier cristiano, no se doblegue tan fácil. Sí. Sino porque está arraigado en Cristo. ¿Qué les parece? Vamos a orar, pastor. Claro que sí. Hermanos, les invitamos, vayamos a pedir la dirección del Espíritu Santo, por favor. Bendito Padre Celestial, alabado y glorificado y bendecido sea tu nombre. A usted sea la honra, la gloria, la adoración y la alabanza. Te damos gracias por el privilegio que nos das de poder venir y poder compartir el estudio de tu bendita y santa palabra. Amén. Con nuestros hermanos que nos acompañan semana tras semana, Señor. Te pedimos y te rogamos, Señor, acompáñanos, Señor, en este estudio. Permite que tu Santo Espíritu sea nuestro maestro, nuestro guía y nuestro ayudador. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pastor, arraigados y creciendo en Cristo. Sin Cristo Jesús, nosotros no somos nada ni nadie, estamos perdidos. Estamos perdidos, sí. Vamos a proyectar el capítulo Colosenses 2:6, por favor. Colosenses capítulo 2, verso 6. Ahora, fíjense el texto que dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, ¿verdad? Le recibimos como nuestro Señor. Pero ahora dice, andad en Él. ¿Verdad? Ese es el texto clave, porque ¿qué quiere decir andar en Él? Muy interesante, porque tenemos que ir creciendo, ¿verdad? En conocimiento, pero andar que en su palabra, en su enseñanza. Muy interesante porque el libro de Efesios, un poquito atrás, en el capítulo 2, andar quiere decir en nuestra forma de vivir, en nuestra actitud. Dice el versículo, capítulo 2 de Efesios 2, 1, y en adelante vamos a leer. Dice aquí: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, versículo 2. Y fíjense, ahí viene la palabra muy interesante: en los cuales anduvisteis. O sea, antes, cuando vivíamos en el pecado, andábamos en ellos, ¿verdad? Siguiendo, dice, la corriente de este mundo, conforme el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia,
Fíjese, antes andábamos de la misma manera, por eso la lección dice que ahora debemos andar en Cristo, conforme a la voluntad de Dios. Versículo 3, sigamos ahí. Y sigue el apóstol Pablo diciendo, entre los cuales también todos nosotros, y se incluye a él, vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Andar quiere decir la forma de vivir, ¿verdad? Ahora el cristiano, ya que aceptó a Cristo, ahora tiene que andar de otra forma de vivir, ya no conforme a la corriente de este mundo, sino ahora apegado a las enseñanzas de Cristo Jesús. Ahora bien, fíjense lo que dice aquí. Y debemos de estar nuestra fe, o debemos de aceptar todas las enseñanzas tal como fueron comunicadas a los apóstoles y los profetas. Ahí mismo en Efesios, pero ahora vamos al 2:20, por favor, porque las enseñanzas están ahí. Capítulo 2, verso 20, dice, edificados, que fuimos edificados sobre el fundamento de los profetas, siendo el principal o la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Ahora somos plantados, arraigados, ¿verdad? Sobre el fundamento, ¿qué? De la palabra de Dios, de lo que escribieron los apóstoles. Amén. Y los profetas. ¿Tenía algo que decir, pastor? Sí, pastor, miren, el don profético lo describe de una manera maravillosa, y la manera como lo ilustra me impactó. Dice, la semilla lleva en sí un principio de germinación, implantado por Dios. Sin embargo, abandonada a sí mismo, no tendrá poder para brotar. El hombre tiene que hacer su parte para estimular el crecimiento del grano. Pero fuera de eso, no puede hacer nada. Debe depender de aquel que ha ligado la siembra y la siega con los eslabones maravillosos de su poder impotente. Luego sigue más abajo, hay vida en la semilla, hay poder en el suelo, pero a menos que el poder infinito trabaje día y noche, la semilla no dará fruto. Las lluvias deben refrescar los campos sedientes. El sol debe impartir calor. La electricidad debe llegar hasta la semilla enterrada. Solo el Creador puede llamar a existencia la vida que Él ha implantado. Toda semilla crece y toda planta se desarrolla por el poder de Dios. Sí, muy interesante, porque la semilla, te lo acabo de leer, fíjate, voy a ilustrar esto, una semilla para que nazca, tiene que morir. Claro. Porque el grano que se siembra no es eso está explicado en 1 Corintios capítulo 15, donde habla acerca de la resurrección. Dice, preguntan, ¿cómo resucitarán los muertos? Necio, dice, lo que tú siembras no es lo que van a hacer. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que la semilla que se implanta, la semilla que cae en la tierra, tiene que morir. Tiene que morir. Y ese morir es el antiguo hombre, ¿cierto? Y ahora el que va a nacer es la nueva plantita. Claro. Pero es diferente, no es la misma que estuvo. Por eso se llama una conversión, ¿verdad? Entonces, nace, y usted lo acaba de leer ahorita, pero ese nacimiento lo hace Dios. Amén. Es por el poder del Espíritu Santo. Y ahora esa plantita, para que crezca, tiene que recibir la gracia de Dios para que crezca, ¿cierto? Y eso que hablamos de morir, ese es ese morir al yo. Por eso, pastor, el Señor le dijo a Nicodemo, no, es necesario nacer de nuevo. Claro. Y en 2 Corintios 5:17, no creo 2 Corintios 5:17, dice que de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Sí, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Sí, usted nos ilustró hace rato la palma. Igual, esa palma para que creció así tuvo que morir. Una planta, una semilla tuvo que nacer, ¿verdad? Ahora lo que acaba usted de leer y eso es el famoso yo. ¿Por qué? Aceptar a Cristo significa morir al yo, es decir, una entrega completa de yo a Cristo Jesús. La palabra viviente no puede ser separado de la Biblia. La palabra escrita son las dos caras de la misma moneda.
Pastor, me permite, mire lo que dice la sierva del Señor. La germinación de la semilla representa el comienzo de la vida espiritual. Y el desarrollo de la planta es una figura del desarrollo del carácter. No puede haber vida sin crecimiento. Claro, exactamente. Exactamente. Es lo mismo. Pero hay otra parte que dice abajo diciendo, dice, la planta crece o muere. Del mismo modo que su crecimiento es silencioso, imperceptible, pero continuo. Así también el crecimiento del carácter. En cualquier etapa del desarrollo, nuestra vida puede ser perfecta. Sin embargo, si se cumple el propósito de Dios para con nosotros, habrá un progreso constante. Tiene que crecer. O sea, no podemos quedarnos o ser un conformistas espirituales, tanto en conocimiento, pero también en nuestra vida, en nuestro desarrollo del carácter cristiano. Tenemos que ir creciendo continuamente, porque la gracia de Dios, que así como la planta, ¿verdad? Dios le da el aire, le da el agua, le da el sol, le da toda la gracia para que el arbolito crezca y dé frutos. Así el cristiano tiene que crecer, porque si no crece, va a morir. Y debe estar arraigado en la agua, que es la fuente, que es el Espíritu Santo, es un símbolo, arraigado en el agua, ¿verdad? Y que recibe para que crezca. Interesante, pastor, entender que sin Cristo Jesús no podemos crecer. Apartados de Cristo Jesús estamos perdidos. No. Miren, lo podemos ilustrar como una plantita que usted pone en la maceta. Sí. Con el perdón de las hermanas que les gusta tener plantitas dentro de sus salas, en sus casas. Se les deja, a la planta se le deja de echar agua. Va a morir. Va a morir. Y a los 3 días... Primero se empieza a marchitar. A marchitar. A los 3 días o 8 días, la planta difícilmente va a vivir. Así nosotros, sin Cristo Jesús, no podemos crecer espiritualmente. Ahora fíjese, pastor, en el libro de Isaías 61:3, ¿de dónde sacamos eso de la planta? Porque hay muchas metáforas de la planta. Vamos a leer un versículo y luego nos completa el don profético. 61:3, por favor, de Isaías. Hay muchos textos que siempre Jesús o la palabra de Dios siempre muestra. Isaías 61:3, por favor. Leamos, dice la palabra del Señor. En un momento. 61, ok. Dice la palabra del Señor: a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados, ahora, árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Siempre usa Dios, por ejemplo, cuando habla de la viña del Señor, ahí mismo Isaías 5 nos habla que fueron plantados, ¿verdad? En una vid, ¿verdad? O sea, que habla de plantas deliciosas y todo eso. Pero como vemos, siempre usa esa parábola, porque Dios siempre, cuando planta, muy interesante, porque cuando planta, es con un propósito. La pregunta es por ejemplo, yo le hago la pregunta, pastor. Usted cuando planta, supongamos un árbol de frutas, ¿para qué lo planta? ¿Para que dé fruta? Porque quiere, claro, para que dé fruto, ¿no? Sino para que lo siembra. Lo mismo Dios, al cristiano, a nosotros, Él espera algo de nosotros, ¿cierto? Sí, claro. O sea, un desarrollo que continuo, porque Él espera fruto de nosotros. Por ejemplo, en el libro de Isaías dice que Él esperaba uvas, ¿cierto? Y le dio, ¿qué dice? Uvas silvestres, o amargas, agrias. O sea, no dio el fruto que Dios esperaba. Pastor, hay un texto muy interesante en Salmos capítulo 1, versículo 1 al 3. Que vamos a pedirles, hermanos, a ver si nos los pueden poner, por favor. Salmos 1, del 1 al 3, mire lo que dice. Santiago capítulo 1, versículo 1 al 3. ¿Salmos? Sí, Salmos 1. Salmos 1, 2 y 3. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Versículo 2 dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche.
Miren, es interesante, mire, pastor, lo que dice el texto Sí. este. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Amén. Pero vemos cómo el salmista nos los ilustra de una manera. Sí, sí. O sea, Es debe tremenda. estar sembrado junto a corrientes de agua, el símbolo del Espíritu Santo, Claro. que da su fruto a tiempo. Aunque pareciese que el cristiano tiene que reflejar el carácter de Dios en todo tiempo. Y la hoja no cae, porque la hoja es lo que forra al árbol para ver si está amarillento o está verde, ¿no? Pero si está bajo la corriente de agua, siempre va a estar verde y va a florecer, dice. Y todo lo que hace prospera. Ahora, Pastor, interesante, porque vamos a tener luchas, muchas pruebas en nuestro caminar con el Señor. sí, Muchas. Pero si estamos arraigados y cimentados en la palabra de Dios, no. vamos a poder caminar correctamente. Y la cosa es ¿por qué nos trae esta ilustración? Muy interesante porque, fíjense, si estamos unidos a Cristo y sus enseñanzas, no vamos a poder ser engañados, porque el propósito de la lección es de que no seamos engañados, crezcamos en Cristo, Amén. recibamos la sabiduría de Él, para que cuando vengan los falsos maestros trayendo una nueva doctrina, un nuevo evangelio, no podemos ser engañados tan fácilmente porque estamos arraigados, fundamentados en la palabra de Dios, de lo que escribieron los apóstoles y los profetas. Hay un texto bíblico que usted tiene, ¿verdad, pastor? Sí. Ahora fíjense, muy interesante. Vamos a ir a buscar el libro de Gálatas. ¿Por qué? Porque estos falsos maestros es un peligro. Dice Gálatas 1, capítulo 6, perdón, Gálatas 1, verso 6. Gálatas capítulo 1. Gálatas 1, verso. Listo. Ok, dice aquí. Estoy maravillado, dice el apóstol Pablo, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Versículo 7. No, dice, no que haya otro, sino que hay algunos, falsos maestros, que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Versículo 8. Mas si aún nosotros, dice, fíjate, cuando él dice un nosotros, como él como apóstol, ¿verdad? O alguno de los otros apóstoles, o un ángel del cielo anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Siguiente versículo. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, lo vuelvo a repetir por si se nos olvida. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. O sea, por eso que nosotros debemos estar arraigados en la simiente no corruptible, que es Jesús, en su palabra, ¿verdad? ¿Por qué? Para que no caigamos. Si alguien viene y dice, no, te tienes que circuncidar, ahora tienes que hacer esto para que seas salvo. No, nosotros ya debemos tener todo el conocimiento del Señor Jesús para que no podamos ser engañados nuevamente. Porque si no, ese es un falso evangelio. Y por eso dice, no es que haya otro evangelio. Sí, pastor. Mire, pastor, lo que dice la sierva del Señor. La planta crece porque recibe lo que Dios ha provisto para mantener su vida. Del mismo modo, todo se logra. De modo se logra el crecimiento espiritual por medio de la cooperación con los agentes divinos. Así como la planta se arraiga en el suelo, nosotros debemos arraigarnos en Cristo. Así como la planta recibe la luz del sol, el rocío y la lluvia, nosotros debemos recibir el Espíritu Santo. Si nuestros corazones se apoyan en Cristo, Él vendrá a nosotros, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Como el sol de justicia se levantará sobre nosotros y en sus alas traerá salud. Floreceremos como lirios y seremos vivificados como trigo y floreceremos como la vid. Oseas 6:3 y Malaquías 4:2 y Oseas 4:5 al 7. Amén. Wow, qué lindo, ¿no? Sí, nosotros para que podamos, como usted dice, tenemos que ser arraigados, permanecer en Cristo, crecer en Él, mantenernos, pues Jesús lo dijo. Dice, separados de mí nada podéis hacer. Yo soy la vid, y si ustedes son la rama, los pámpanos, separados. O sea, nosotros debemos estar unidos a Él.
como planta firme, ¿verdad? Para que no podamos ser movidos de nuestra forma de pensar, de un evangelio diferente, para que cuando vengan las falsas enseñanzas, nosotros sepamos distinguir porque tenemos sabiduría de Dios. Amén. Amén. Pastor, el tiempo nos ganó, pero queremos invitar a los hermanos a que nos sigan acompañando para mañana con nuestra próxima lección, a la misma hora y por el mismo canal. Dios los bendiga.